Hola, cordial saludo para todos y bienvenidos al capítulo número 176 de Un Café con Esposolar, el programa de las entrevistas del sector de las energías renovables. Nuestro invitado de hoy representa una empresa 100% colombiana, fundada en el año 2010 y pionera en el uso de madera estructural para soportar paneles solares, convirtiendo esta innovación en una alternativa viable frente a las estructuras tradicionales en aluminio y acero. Les estoy hablando de Construinmuniza. Construinmuniza es una empresa especializada en la producción y comercialización de madera inmunizada, tratada para resistir humedad, los hongos y los insectos xilófagos, que son aquellos que se alimentan de la madera y de las condiciones climáticas más exigentes en el país. Construmuniza es pionero en Colombia en el uso de madera estructural para la instalación de paneles solares, una alternativa sostenible, resistente y eficiente que impulsa proyectos de energía renovable con menor impacto ambiental, al menos en proyectos que se implementan en el ámbito. Sus productos cuentan con 20 años de garantía contra pudrición y ataques de insectos xilófagos, gracias a procesos de inmunización certificados y a rigurosos controles de calidad que aseguran una vida útil prolongada. Como valor agregado, Construmuniza se destaca por el cumplimiento, la innovación y la calidad, convirtiéndose en un aliado estratégico para proyectos duraderos y sostenibles. Y para hablarnos de Construmuniza, hemos invitado a su ejecutivo de ventas, el señor Julián Montoya Valencia. Es así que, sin más preámbulo, démosle la bienvenida a Julián Montoya. Un café con Expo Solar, el programa de entrevistas con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios. Bueno, Julián, bienvenido al capítulo número 176 de Un Café con Expo Solar. Hola Carlos, un placer estar por acá visitándolos. Un saludo para todas las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, Julián, el placer, primero que todo, el placer es nuestro y para mí es muy grato tener una empresa que le está apostando desde otro punto de vista, desde todo ángulo, a la transición energética, y es cómo vamos a hacer una especie de paisajismo, sobre todo en los proyectos solares que están enfocados en el agro, a lo que nosotros conocemos como agrovoltaica. Me parece que ustedes entran a innovar en un eslabón, y le voy a contar algo, es una innovación a nivel latinoamericano y no sé si a nivel mundial, pero quisiera que esto tuviera un buen final en el sentido en que lográramos impulsar mucho este desarrollo del que vamos a hablar el día de hoy. Y para poder entrar en materia, Julián, siempre hemos tenido la costumbre en Un Café con Expo Solar de hablar de la historia de las empresas. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es mostrar ese músculo empresarial que hay detrás de cada uno de ustedes, o sea, mostrar de que esta transición no se está improvisando. Quienes la están ejecutando son empresas con una gran trayectoria, con demasiada experiencia, con todas las certificaciones del mundo entero, y eso va a hacer que nuestra transición sea muy ética y muy profesional. Entonces, Julián, te voy a dar unos minutos, los que quieras, para que nos hables un poco de la historia de Construmuniza, o sea, cuándo nace, por iniciativa de quién, cómo se juntaron y cómo vieron esa posibilidad después de tantos años de ingresar a este sector de la transición energética. Doy la palabra. Claro que sí, nosotros en este año ya estamos cumpliendo 15 años de trayectoria con Construinmuniza. Construinmuniza es una empresa del sector maderero dedicado a todo el tema de inmunizado. Nosotros lo que hacemos es coger la madera y darle un valor agregado para que nos dure a lo largo del tiempo. La empresa está ubicada en el municipio de Caldas, Antioquia, cerca del área metropolitana de Medellín, lo que nos permite estar cerca a una ciudad tan importante y de un crecimiento
muy exponencial en todos los temas de innovación, por lo cual nace desde la necesidad de crear un producto que pueda ser un acompañante perfecto para los constructores, también para la parte del agro, y empieza a iniciar con unas pocas referencias, más que todo en el tema del agro. Los finqueros o las personas que se dedican al agro encontraban algo muy importante, y era no tenían un producto duradero en el tiempo. ¿Qué pasaba con un estacón que yo cortaba en la finca? Que a los 2-3 años debía de estar cortando los árboles, quitándole sombra a las fincas y perjudicando directamente a los animales. Entonces, por eso nosotros buscamos una solución en la cual fuéramos un aliado completo para todo el tema de todo el tema del agro. Luego se empieza y se encuentra la necesidad de la parte de la construcción. ¿Cómo vamos nosotros a tener un producto el cual sea compatible con todo el tema de los procesos de construcción? Entonces ahí ya se inicia todo lo que son maderas aserradas, los que son los largueros, los que son las columnas, y empezamos a crear un portafolio de muchas referencias. Listo. Julián, para ubicar a todas las personas que nos están viendo, aquí lo que vamos a hablar durante toda esta entrevista es como un complemento entre las estructuras de aluminio con la madera inmunizada, que luego vamos a ver a cuántos años la garantiza usted, que es demasiado, es equivalente a la misma, digámoslo, garantía de una estructura en aluminio, pero que donde lo que estamos buscando, digámoslo, es un paisajismo, es lograr que muchos proyectos, por ejemplo, que son hechos en el agro, o muchos que están hechos dentro de la ciudad, pero dentro de ciertos ambientes, pues tengan un paisajismo, algo mucho más acorde a lo que la gente está viendo, con madera inmunizada, en vez de utilizar las fincas o las estructuras en aluminio. Pero obviamente sobre esa madera vamos a tener los rieles de aluminio para poder fijar los paneles. ¿Es así, Julián? Sí, correcto. Nosotros encontramos que todo el tema solar está creciendo de una forma muy importante. En este momento la mayoría de los proyectos que se están realizando se está contemplando tener el tema de los paneles solares. Nosotros en una de las plantas de producción, las cuales en el momento estamos con la principal en el municipio de Caldas, como les decía al principio, también está la de Llanos de Cuibá, acá mismo en Yarumal, Antioquia, Puerto López con Puerto Madero, y en Pensilvania también tenemos presencia, en Pensilvania, Caldas. Con estas sedes estamos buscando la forma de tener los paneles solares y de tener todo nuestro proceso directamente con este tipo de energía. Cuando en Llanos de Cuibá, en Yarumal, se realiza uno de los proyectos grandes que nosotros hemos realizado en temas solares, que es de nuestra propia planta de producción, en donde encontramos que íbamos a perder un área considerable, un área grande, haciendo toda la granja solar que requería nuestra maquinaria y nuestro proceso. Por lo cual se hace una bodega donde vamos a generar espacio y se hace toda en madera. Entonces, al hacerse toda en madera, nos damos cuenta que necesitamos una nueva alternativa que pueda ser más amigable con el medio ambiente y que cubra todas las necesidades que necesita el sector. A ver, voy a tratar de parafrasear a Julián en lo que nos acaba de narrar, porque es quizás la forma como nace esta iniciativa dentro de la empresa Construimuniza. O sea, ustedes tenían una necesidad que era llevar energía solar para hacer sostenible a la empresa, ¿cierto? Y esa decisión se toma y empiezan a observar dentro de sus áreas pues, internas, que en vez de que iban a ocupar un área bastante importante en esa panelería, y que por qué no aprovecharla como una especie de bodega. O sea, cómo no aprovecharla para hacer, a ver,
en Colombia, porque este programa se ve de 16 países, no sé cómo se puede decir en todos, en Colombia a un techo que está solo sin pared le decimos una ramada, puede ser el término, una ramada. Simplemente tengo la cubierta, los parales que sostienen esa cubierta, obviamente con toda su rigidez y su estudio estructural para que pueda soportar todo ese peso encima, pero no tiene paredes. Y eso fue lo que ustedes hicieron, hacer una especie de ramada con energía solar y que abajo les sirviera como bodega para poder trabajar en la sombra, poder proteger madera misma o maquinaria, etcétera. Eso es lo que nos quisiste comentar, ¿cierto? Claro que sí, y ganamos espacio, porque siempre era un buen metraje el que no digamos estaba perdiendo porque lo estamos generando el tema de energía solar, pero sí lo pudimos aprovechar. Y eso es un valor agregado que el cual nosotros queremos fortalecer. No, a mí me parece, por eso es que te invitamos, porque para nosotros esa alternativa que ustedes planteaban me parece estupenda, porque en muchas partes, o sea, es darle ese doble uso a, a la energía solar, o sea, a los paneles y a las estructuras. O sea, hombre, si yo voy a ocupar un área significativa de mi proyecto en mi finca o en un área urbana, porque es que nosotros tenemos, por ejemplo, los cultivos de flores en zonas semiurbanas, los jardines botánicos, en fin, no, yo creo que podemos llegar a un sinnúmero de industrias, la lechería, los ordeñaderos, pues hay una cantidad de industria que aquí habría que empezar a hacerle todo un inventario y nos ofrecemos desde Esposolar a ayudarles a hacer como un estudio dentro de esa área que llamamos nosotros agrovoltaica y dice uno, venga, que esto quede realmente con un paisajismo real, que siga oliendo a campo, que se siga pareciendo al campo y simplemente arriba voy a tener mi estructura solar que ahora se está utilizando precisamente con ese sentido de que los paneles sean el propio techo. Entonces van a generar esa sombra para utilizar ese espacio abajo. Pero bueno, volvamos un poquito a la empresa. Cuéntenos, ya nos dijiste que estaba ubicada en Caldas, nos mencionaste algunas otras industrias en otros municipios, inclusive en otros departamentos, pero háblanos de toda esa estructura que tienen, cuántas sedes. Me gustaría que hablaras del holding que ustedes tienen, inclusive la parte comercial con otras razones sociales y cómo está consolidada su área comercial. O sea, ¿por qué? Porque de acuerdo a esa área comercial es que vamos a ver el interés de cómo la gente que nos está viendo en todo el país y a nivel internacional puede contactarlos a ustedes. Entonces, háblanos un poco de esas sedes que tienen y de esa estructura comercial. En Puerto López tenemos presencia, es la planta que inició recientemente proceso con todo el tema de madera inmunizada. También se encuentra el tema del pino y el eucalipto. Entonces tenemos dos especies en esa zona en las cuales podemos encontrar madera inmunizada. Teniendo en cuenta la magnitud y el espacio que se cuenta con los llanos orientales, tenemos presencia en Puerto López. También tenemos presencia en Pensilvania Caldas, donde tenemos cobertura a todo el eje cafetero. También manejamos allá el pino pátula inmunizado. Listo, y las otras que nos mencionabas ahora. Las otras está en la Yarumal, Antioquia, que queda exactamente en Llanos de Cuibá, y la del municipio de Caldas, que es nuestra sede principal. Listo, y la estructura comercial que tienen es a nivel nacional, o sea, ¿cómo se dirigen a ustedes? Tenemos puntos de venta en el Chagualo, que queda cerca de la Minorista en el municipio de Medellín. También tenemos presencia en San Cristóbal antes de llegar al túnel y tenemos presencia en Girardota antes del peaje. Esos son como los puntos de venta principales que nosotros tenemos. Las estructuras tradicionales en aluminio, las incas, pues manejamos varias referencias. Me imagino que ustedes a nivel de madera inmunizada, pues también manejen un amplio catálogo con diferentes tipos de referencias. ¿Nos puedes hablar un poco de esas referencias? Las referencias que se adaptan al tema solar principalmente son maderas redondas con unos diámetros que oscilan entre 10, 12 y 14 centímetros dependiendo del proyecto.
Si estamos hablando de alturas donde los paneles estaban ubicados a unos 50, unos 80 de altura, podemos hablar de 10 centímetros. Y también de 12 centímetros dependiendo de las condiciones climáticas que nos encontremos, porque si encontramos vientos muy fuertes vamos a necesitar un poquito más de resistencia en temas de diámetro, que eso el diámetro es el que nos genera esa resistencia. Hablamos de proyectos como los que hicimos en nuestra sede en Yarumal, Antioquia. Ahí sí podemos encontrar alfardas, que en nuestro catálogo se llaman alfardas, de 18 centímetros de diámetro. Esto nos permite llegar hasta 8 metros de altura o 8 metros de largo en esas referencias, en lo cual nos permite hacer unas construcciones más robustas. Bueno, Julián, hablar de maderas inmunizadas, pues eso ya es asunto de hace mucho rato en Colombia y en América Latina, y hay sistemas constructivos sostenibles. Ojo a esto, aquí estamos hablando de madera sostenible, por si alguien está pensando distinto. No, estos son bosques cultivados de forma exclusiva para apropiación de esta madera, que precisamente lo que evitan es que se vayan a tumbar y a deforestar bosques nativos. O sea que esto, pues, desde este punto de vista no tiene absolutamente ningún celo, ni ninguna inquietud, ni ninguna duda. Pero háblanos un poco de cómo es ese proceso de inmunización que logra hacer que estas maderas sean tan duraderas. ¿Cómo es ese proceso? Nosotros, la primera parte del proceso viene desde la extracción de los bosques. Es muy importante, como lo decía Carlos, es muy importante el tema de que son bosques que cuentan con todas las licencias medioambientales para su extracción. Son bosques que desde que se planeó la siembra, su finalidad era la tala para fines comerciales. Eso es lo que más debemos de resaltar en este momento, ya que en Colombia ya existen normativas fuertes para todo el tema de la madera nativa. La madera nativa, que son los bosques que no fueron cultivados por el hombre, que encontramos en la naturaleza, son de protección, por lo cual nuestra madera es totalmente de bosques reforestados. Eso es el paso importante. Entonces nosotros hacemos toda la extracción y en el bosque, esto es algo muy particular en el negocio, que nosotros no producimos lo que necesitamos, sino lo que el bosque nos da. Entonces cuando hacemos la extracción y miramos qué medidas nos dio ese bosque que en el momento estamos aprovechando, sigue ya el que entran a las plantas de proceso. Cuando entran a las plantas de producción ya se hace una selección de cuáles medidas y qué necesidades vamos a cumplir con esas medidas que el bosque nos da. Luego de que ya tenemos seleccionado, nos dirigimos a el tema de cilindrado para las maderas redondas y aserrado para las maderas cuadradas. Entonces nos vamos para las cilindradoras en el tema de lo redondo y vamos a encontrar varias referencias, desde las maderas que quedan totalmente lisas, que quedan cilindradas, hasta las maderas con unos defectos visuales que quedan maderas rústicas, que también sirven para todo el tema del agro. Para las maderas cuadradas, ahí podemos sacar lo que son nuestros tablones, nuestros largueros y toda la madera pues, que se necesite en tema cuadrado. Para luego pasar a un proceso de secado. Las maderas quedan en un proceso de secado, dependiendo de la dimensión, entre 5 a 30 días en cámaras de secado. ¿Para qué se hace el secado? Primero para reducir la humedad natural que trae la madera. Luego de que se hace esa reducción de toda esa humedad, se abren los poros. Es muy parecido cuando uno ingresa a un sauna, a un turco, que los poros de la piel se abren, lo mismo pasa con la madera. ¿Y eso con qué fin? Con que el proceso que continúa, que se hace en autoclave, que es el de inmunizado, pueda impregnar totalmente la pieza, y por eso es que nosotros podemos dar 20 años de garantía. Sin esos procesos que se realizaron previos, es muy difícil que nosotros podamos dar la seguridad y la garantía por 20 años, porque es que en 20 años pueden suceder muchas cosas, muchos cambios, mucho tema de humedad, por lo cual nosotros tenemos que ser muy conscientes de que nuestro proceso no puede fallar en ese tema de secado y en el tema de inmunizado. Entonces eso es lo que nos da en este momento la capacidad de dar 20 años de garantía. Julián,
estamos hablando de 20 años de garantía. Lo mismo tienen los paneles solares, entre 20 y 25 años de garantía. Pero han sabido de manera instalada cuánto más después de la garantía puede durar de forma intacta. Con los mismos procesos en otros países, porque nuestra compañía lleva 15 años, o sea, no hemos llegado todavía al tope de las garantías que se dieron en las primeras ventas, que hasta el momento no se han presentado, pero con los mismos procesos y la experiencia de otras empresas en otros países, hay en este momento viviendas con hasta 100 años, con el mismo proceso que se ha realizado, que nosotros realizamos. Es muy frecuente encontrar este tipo de viviendas en Norteamérica. En Estados Unidos, en Canadá, hacen este tipo de construcciones, en lo cual tienen casas de 100 años de existencia sin problemas. Eso sí, muy cuidadosos con el tema de los mantenimientos, pero por tema de pudrición y por tema de xilófagos no tenemos problema. O sea, 100 años y siguen intactos, o sea que ahí van a perdurar mucho más. O sea, todavía no se sabe realmente los procesos. Venga, en América Latina, países que tengan un tratamiento o que estén trabajando bastante con madera inmunizada, tenemos a Chile, Uruguay, Argentina, todos estos países del sur realmente son muy ricos en producción de madera y en construcciones madereras. Encontramos que, por ejemplo, Chile es un país que es maderero por naturaleza. También tenemos a Brasil, que Brasil también es muy fuerte en el concepto maderero y en el inmunizado también. Lo que pasa es que uno puede encontrar todo el tema de las maderas, puede encontrar países que la manejen, pero ¿cómo vamos a encontrar la forma de que nos duren en el tiempo? Porque encontramos maderas que por su naturaleza y por su forma física y química pueden durar más en el tiempo sin un proceso, pero hay otro tipo de maderas como la de nosotros que sí requiere este tipo de procesos y con eso se garantiza el tiempo de vida largo. O sea, hay una diferencia entre el pino y el eucalipto, precisamente del sur del continente o del norte en Canadá, con el pino y el eucalipto de nosotros. O sea, claro, son zonas más húmedas, de nieve, más frías. O sea, ¿cuál de esas maderas es más resistente? Por ejemplo, hay maderas que por su característica de la nieve y esos inviernos tan fuertes generan un tipo de condiciones diferentes. Por ejemplo, encontramos el pino amarillo, que el pino amarillo es muy conocido en el mundo y se encuentra en Chile, y también está el pino canadiense, que se da solamente en Canadá por las condiciones pues, que se dan de clima. Nosotros hoy en Colombia, una de las especies, incluso es la especie que nosotros manejamos del pino, que es el pátula, por sus características, que es una madera blanda, que es una madera que se deja inmunizar, nos permite tener solamente esa referencia, digamos, esa especie de pino, porque también hay otras especies como está el ciprés o hay otro tipo de pinos, pero el que mejor se comporta para este tipo de negocios sí sería el pino pátula. Ya, el tiempo de crecimiento y de ser maderable de un pino, de un eucalipto, también en esas zonas es mucho más lento que el nuestro, ¿cierto? Sí, nosotros podemos iniciar con la tala desde 13, 14 años, pero son pinos muy delgados, pues son pinos que no alcanzan unas dimensiones que de pronto el mercado necesita, pero se pueden encontrar bosques mayores a 20 años. Comparados con otras especies de maderas, sí puede ser un poco más rápido. Ya. Bueno, ahora sí hablamos ya suficiente de la madera. Yo creo que no queda ninguna duda de que acá se esté violentando a las energías renovables para decir de que vamos a utilizar madera. No, es totalmente compatible porque, vuelvo y repito, son bosques sostenibles, son bosques cultivados exclusivamente para esa explotación, para evitar precisamente la deforestación de bosques nativos, su tratamiento también. Bueno, hablemos ahí un poquitico de ese tratamiento, ese proceso de inmunización también hoy en día es muy sostenible, no es nada agresivo, ¿cierto?
El proceso se hace con CCA. Es un producto, es un químico que se importa de Estados Unidos, en el cual encontramos cobre, cromo y arsénico. Esos tres elementos nos ayudan al tema de la durabilidad. Pero nada de este proceso se puede dar a lo largo del tiempo si no tenemos el proceso de secado. Podemos decir que el proceso de secado es fundamental para esto. Entonces esos son los elementos que se encuentran y que en el momento en el país están regulados para trabajar. Listo. Bueno, ahora sí, entremos un poquito ya en materia y vamos a entender cómo conecta todo este asunto de la madera inmunizada con las estructuras para sistemas de energía solar fotovoltaica. O sea, que fue precisamente parte de una iniciativa de ustedes, pero que ustedes han venido investigando, que han estado leyendo sobre el RETE, sobre la normatividad, sobre todo. ¿Cómo conecta ya realmente todo este aspecto? ¿Qué han hecho ustedes para decir esto es una nueva opción para las empresas que están haciendo instalaciones? Vuelvo y repito, pues en ciertas instalaciones específicas que son más que todo las aplicadas en el agro o en zonas urbanas donde se requiere más de un paisajismo que realmente quede como muy acorde con el escenario que tenemos al frente. Vuelvo y repito, un jardín botánico, un parque, etcétera, etcétera. ¿Cómo es esa conexión? ¿Qué es lo que ustedes logran realmente desarrollar? Cuando ya nosotros finalizamos el proceso de la planta de Cuiabá, que es como el referente para nosotros ver que es un mercado con un potencial grande. Es ahí donde uno dice, venga, nosotros, las personas que nos instalaron no habían visto el tema de la madera como una opción, entonces empecemos a hacer un estudio de mercado. En ese estudio de mercado nos encontramos cuáles son los materiales que actualmente se utilizan, más que todo es el aluminio. Se hace un análisis de costos y decimos, venga, nosotros tenemos un potencial también, no solo en ser ecológicos, sino que también tenemos un potencial en bajar costos, porque el tema de las granjas solares es un tema de una inversión considerable, entonces cualquier porcentaje que esté por debajo de los costos normales nos puede ser atractivo. Y el estudio de mercado nos arroja esto principalmente, y es que en una estructura tradicional, en una granja solar tradicional, cuando hablo de tradicional es por el tema de la altura, podemos estar entre un 15 y un 20% por debajo en costo. Eso me parece que es un tema pues importante en la magnitud de los proyectos que se realizan. También encontramos que es muy fácil de mover y de almacenar y de instalar, porque requiere una instalación sencilla a la tierra que también nos permite bajar costos de mano de obra. Todo va muy dirigido al tema, al proyecto y a la temática que se quiera realizar en ese momento. También es un material que puede ir directamente a zonas costeras. Se hace un proceso adicional, se le debe hacer un inmunizado adicional, pero también es una opción que se puede encontrar para los proyectos que van directamente al mar. Eso también puede ser una opción muy considerable. Julián, ya existe en Colombia pues algunas normativas o lineamientos que avalen el uso de la madera en sistemas de energía solar. ¿Qué han investigado ustedes? ¿Existe alguna normativa ya? Sí, claro. El RETIE, que es el reglamento que nos habla de todas las instalaciones eléctricas y profundizando más que todo en el tema de los paneles solares, nos habla del riel que debe tener como norma, que es lo que le va a dar la tierra y lo que va a generar pues el tema de la instalación, pero como tal, de que a nosotros nos esté regulando en este momento que no se puede utilizar madera, en ningún momento la norma nos prohíbe hacerlo, y por eso también nosotros incluso estuvimos en Expo Solar Bogotá, estuvimos acompañándolos y encontramos que es una alternativa porque permite acomodarse con la norma, y eso es muy importante en este momento para todo el tema de certificaciones futuras. Julián, le preguntaba por la siguiente razón, o sea, yo realmente veo mucho campo de acción en ustedes. Hay granjas solares
que ocupan 50, 60, 60 hectáreas. Resulta que esas granjas solares, muchas de ellas se hacen sobre terrenos alquilados, o sea, son terrenos que yo o que el dueño de la granja solar alquiló ese terreno y en un momento dado tiene que entregárselo a sus propietarios en condiciones óptimas para seguir viendo otro uso, bien sea agrícola o ganadero, etcétera, etcétera. Ahí veo de mucha utilidad el hecho de que se puedan enterrar estos postes, así como se entierra un estacón para acercar una granja. No sé, veo eso como muy espectacular. Y en agrovoltaica veo que podemos hacer muchos desarrollos. Al final te voy a proponer algo que hagamos de pronto un estudio conjunto, pero resulta que las granjas tenemos que empezarlas a trabajar desde una perspectiva de un doble propósito y veo la madera como muy propicia para eso. Entonces, no sé, te dejo como esa inquietud o si ustedes han estudiado un poco bastante todo lo que es el mundo solar para ver qué otras aplicaciones pueden encontrar. En este momento nosotros estamos apenas empezando el tema solar, porque como les contaba anteriormente, nace de la necesidad de que nuestro proceso se pueda generar a través de energía solar. Pero sí nos encantaría que juntos podamos iniciar este proceso de investigación en el cual lleguemos al producto como tal y cumplir sobre todo con las necesidades puntuales del sector. Eso es nuestro mayor objetivo en este momento. Siquiera me diste esta respuesta porque me acordaste de algo que se me había ocurrido antes y ya se me había pasado. Es, tengo curiosidad, realmente cuando ustedes necesitaban energía solar para su empresa en esta zona, no sé si fue en los Llanos de Cribado, donde que me dijiste que hicieron el desarrollo, ¿qué energía querían para qué? ¿Para las instalaciones, para las máquinas, para las secadoras? ¿Para qué requerían esa energía solar que ustedes implementaron? Sobre todo el sector maderero necesita mucha maquinaria, o sea, la maquinaria que se utiliza consume mucha energía por la cantidad, pues el proceso, el tema de las sierras y todo el proceso que se hace en general, es un proceso que tradicionalmente consume mucha energía. Entonces queríamos mirar cuál opción nos reducía costos y nos ayudaba a ser amigables también con el medio ambiente, que en este momento esa debe ser la tendencia de las empresas, cómo ser sostenibles en el tiempo cuidando el medio ambiente. Entonces nosotros decimos, sí, tenemos una maquinaria que puede ser muy grande, pues con el tema del proceso, porque necesitamos rapidez y cuando uno habla de rapidez en las industrias, habla también de consumo de energía. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer conjunto? Y esa fue una de las conclusiones a las que se llegó en el momento de iniciar la búsqueda de empalmar lo que ya teníamos de todo el proceso tradicional con una energía eléctrica amigable con el medio ambiente. Ya. Y háblanos un poco de ese espacio, esa marquesina que quedó después de este desarrollo. ¿Qué metieron ahí debajo ustedes? Y cómo, qué ha opinado la gente que esté trabajando en esa área debajo de esos paneles solares. En este momento el área y la bodega que se construyó está más que todo para bodega de almacenamiento. Entonces nos está generando un valor agregado y es ese espacio que podemos utilizar porque nosotros debemos de proteger de la humedad más que todas las maderas que apenas van a iniciar el proceso, porque ya las que están con el proceso inmunizado no tienen problema en la intemperie, pero en el proceso sí necesitamos cuidar ese tipo de maderas que se van a iniciar el proceso. Entonces, si el espacio que nosotros condicionamos está generando doble resultado, sí, doble propósito, y es generar ese espacio y generar todo el tema de la energía, y no vamos a perder parte de nuestro terreno. Ahora, las personas que trabajan debajo de esa cubierta, porque pues esa madera tiene que llevar a alguien y acumularla ahí, todo ese cuento, ¿qué manifiestan? O sea, ¿les mejoró la calidad de vida? ¿Están trabajando a la sombra? El panel, cuando está, ojo, cuando el panel está muy alto, eso sí lo conozco yo por experiencia, realmente no genera calor en esa área. O sea,
Si yo coloco un panel a la altura normal de una granja y me meto debajo, me va a generar mucho calor, pero cuando ese panel está sobre una estructura alta, realmente no genera calor, o que han manifestado los trabajadores. No, no, para nada, no genera. Igual la zona en llanos de Cuidado es una zona fría, pero no genera calor. Y es muy importante, pues, que le está generando sombra, que en este momento con el cambio climático y los calores que se generan en todo el país, eso ayuda mucho. Aunque uno diga, es que está en zona fría, pero uno siente la diferencia de unos años atrás a la actualidad. Y ese tipo de sombra que nos genera los paneles es muy aprovechable en este momento. Y no solamente por el tema de una bodega. Estamos encontrando también muchos cultivos que también se están generando a raíz de generar espacios de sombra y espacios más adecuados con el tema de los paneles. Entonces tenemos que ver que no solamente es quitar espacio, porque no sería la palabra correcta, sino generar valor agregado sobre todo a las partes altas. Si nosotros tenemos un espacio, como nos hemos encontrado con muchos clientes, incluso en Bogotá, nosotros cuando uno está ofreciendo, piensa que de pronto las personas ya han visto todas las alternativas, y la verdad, Carlos, fue muy, muy importante para nosotros la visita en Bogotá que tuvimos en Expo Solar, porque nos dimos cuenta que es un material que no se está teniendo en cuenta, y tampoco se está teniendo en cuenta el tema de las alturas. Y las personas nos decían, los visitantes nos decían, ve, pero es que yo puedo hacer un parqueadero acá. Si yo pongo de toda esta cantidad de paneles, voy a hacer un parqueadero. Ve, yo no había visto que con ese espacio yo puedo coger la granja y trasladar, por decir, los animales y los caballos en la parte de abajo, generar bastante altura y hacer la parte de los paneles encima, y voy a ser autosostenible. Entonces, ese tipo de comentarios y de conversaciones que se generaron en Bogotá nos dan a caer en cuenta que sí podemos ser potenciales para el negocio y que podemos mejorar la calidad de vida de todas las personas que adquieran este tipo de productos. O sea que valió la pena ir a la feria. Y claro, valió mucho la pena. La verdad, fuimos con muchas expectativas y fueron duplicadas, porque las personas tuvieron un muy buen acercamiento con nuestro producto, y nos damos cuenta que no solamente nos podemos casar con lo que ya conocemos o nos ofrecen, sino que podemos encontrar unas alternativas diferentes como nosotros estamos ofreciendo en el momento. Bueno, Julián, ya que me habla de esos comentarios de la gente experta ya en el sector solar fotovoltaico que te habló en la feria, ¿cómo ve usted el futuro de esta madera inmunizada como aliada real del sector de la energía solar o de la transición energética? ¿Cómo verías ese futuro? Don Carlos, no, el futuro está claro con la relación que va a tener la madera con todos los proyectos solares. Este tipo de producto que nosotros estamos llevando al mercado solar va a permitir llegar a puntos que de pronto las personas no han dimensionado, y ustedes que están dirigiendo un proyecto tan importante, de pronto no se habían contemplado en su momento, pero llegamos en el momento perfecto para hacer esas alianzas y esos conjuntos entre empresas solares y con nosotros en el tema de la madera, para lograr encontrar esa estabilidad que necesitamos, tanto en precios como en el tema de todo el tema ambiental. Creo que se habla mucho en todo este conversatorio del tema ambiental. Yo creo que ese es el que nos tiene hablando de energías renovables, que nos tiene hablando de nuevas alternativas en la parte de energía solar, y eso es lo que nosotros queremos como empresa brindarles al sector, y es brindar un panorama diferente y un futuro claro en las alianzas que podemos hacer. Bueno, Julián, bueno, primero que todo, antes de la siguiente pregunta, pues te felicito por ese optimismo, pues, y por verlo, y ojalá y cuente con nosotros de Exposolar, que vamos a trabajar duro para que realmente podamos hablar de un nuevo eslabón en la cadena de valor de la energía solar, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina, y que podamos empezar a explorar una nueva alternativa. Yo sí lo veo dentro de agrovoltaica como
como con muchas posibilidades, entonces me animaría bastante pues a impulsar esto. Pero volviendo a la experiencia que me decías que vieron en la feria, donde el experto ya, el conocedor de energía solar, se veía reflejado ahí y empezaba a tener ideas y empezaba a fantasear o a ver proyectos. Claro, me imagino que ustedes como grupo de mercadeo llegaron a su oficina y tienen que haber hecho una retroalimentación. Dentro de toda esa retroalimentación que hicieron, dentro de ese análisis de la visita y de poder conversar ya con los expertos del sector, que quizás eso fue el mayor logro de ustedes en la feria, poder conversar con el sector donde ustedes quieren entrar, ¿qué conclusiones sacaron o qué proyectos visualizaron de ahí? Hay proyectos muy grandes en Colombia. Se queda uno de pronto sin palabras para la magnitud del crecimiento que está teniendo todo el tema solar. Y encontramos en esas conversaciones, más que todo iban dirigidas a la norma, a cómo el reglamento los iba a dejar entrar con un producto que realmente sí ven con un potencial. Eso en tema de conversaciones fue lo que más se dio, y juntos con los expertos llegamos a la conclusión de que en el momento no hay nada que nos limite a realizarlo. Y también encontramos de que hay proyectos que en este momento están encaminados o están en su etapa de inicio, en los cuales sé que muchas personas llegaron el lunes a la oficina después de que se acabó la feria a decir, vea, me encontré con esto, podemos bajar costos, y empezaron a hacer llamadas posteriores a decir, venga, explíqueme, ¿cómo puedo trabajar con ustedes? ¿Qué necesito? Y en este momento tenemos varias conversaciones en las que las empresas están cambiando sus diseños y se están enfocando al tema de la madera, porque sí encontraron ese potencial y sobre todo esa disminución de costos. Bueno, volvamos un poquito a la parte técnica porque veo que esto está cogiendo otro tinte y que ya viste el interés real, no solo de ustedes como madereros, sino el interés y el positivismo del profesional y del técnico ya en el área social, en el área solar, perdón. O sea que ya hay una sinergia bastante agradable. Entonces ahora entremos un poquito en detalle. ¿Qué tipo de mantenimiento? O sea, listo, un poste de estos está inmunizado, tiene una garantía de 20 años con ustedes, sabemos que va a durar muchísimos, muchísimos años más, pero ¿qué tipo de mantenimiento habría que hacerle a un poste de estos que ya está en contacto directo con la tierra y todo este cuento en un sistema de energía solar? Los mantenimientos en la madera inmunizada son sencillos. Para el tema de la construcción, cuando hablamos de cabañas, cuando hablamos de tipo de construcción tradicional, sí se hablan de unos protectores. El protector se aplica tipo pintura sin problema, pero por ejemplo en el sector de la ganadería no se utiliza ese tipo de mantenimientos porque visualmente lo único que necesitamos es que la madera no se dañe, no se pudra y no genere de pronto los insectos se coman la madera, digámoslo así, que tenga afectaciones directas a la madera. Pero en tal mantenimiento que es estricto, no. Esto es otro de los beneficios que encontramos con la madera. Bueno, Julián, en términos de costos y de instalación, ¿qué ventajas tenemos? O sea, tú nos has hablado ya de un porcentaje de menos 25, menos 30%, pero han hecho ya un estudio más profundo de cuál sería ese ahorro total o que se puede tener realmente en reemplazar una estructura en aluminio por una de madera y la rapidez con que se puede instalar. Claro, lo que pasa es que nosotros le damos tratamiento a los proyectos de una forma individual porque cada proyecto es una historia diferente. Entonces encontramos condiciones de suelo diferentes, encontramos distancias a nuestras plantas donde se entrega la madera también diferentes. Entonces hablar de un porcentaje preciso no es posible, pero sí unos promedios de sus 15, 20%, incluso podemos hablar de mayores porcentajes por debajo a lo que hablamos tradicionalmente.
Solamente en el tema de la cantidad de paneles que se necesita, eso si lo hablamos de aluminio, si lo hablamos de madera, vamos a encontrar ese tipo de disminución. Listo. Hay otra parte técnica que tendríamos que hablar que manejan las estructuras en aluminio y son pruebas de viento, pruebas de carga. Todo esto lo están haciendo, se va a hacer. ¿Cómo vamos en ese análisis o qué posibilidades ves vos ahí? En todo ese proceso de estudio de mercado que nosotros estamos realizando, nos hemos encontrado con cuáles son las características que se encuentran en las instalaciones. Es un tema muy importante para tener en cuenta el tema del viento, más que todo, que encontramos que hay que tener unas características de instalación diferentes a otro tipo de productos, pero en este caso nosotros los diámetros que se ofrecen para este tipo de negocios da la tranquilidad de que no vamos a tener problemas, ni de fracturas, ni de desinstalaciones, solamente debe ir muy bien fijado el riel que lleva el panel a la madera. Eso es como la clave para que tengamos un proyecto exitoso a lo largo del tiempo. Bueno, aquí de pronto usted sí puede ser un gran experto, aunque no sé en la comparativa cómo nos vaya, pero ¿qué ventajas desde lo ambiental podría tener el hecho de que hagamos instalaciones con madera y no que sea 100% con estructuras de aluminio de acero? El tema del medio ambiente y la madera natural, o sea, natural de que la encontremos en todos los bosques, y es un proceso que prácticamente lo que estamos reemplazando es la altura y con una madera inmunizada. Entonces vamos a encontrar un espacio, un área que se está generando los paneles con tema natural, que va básicamente el tronco del árbol con un proceso diferente y se va a encontrar un área. Imagínense, don Carlos, usted en un área de 1, 2, 3 hectáreas, pues que es pequeño a lo que se está generando en este momento en Colombia, que se cambie esa estructura visualmente invasiva como lo es en este momento el aluminio y lo reemplacemos por madera. Entonces solamente lo único que vamos a encontrar de diferente en ese tipo de escenario van a ser los paneles, que son los que nos van a generar todo el tema de la energía, pero de resto vamos a encontrar un tema más natural visualmente también. Eso también es un punto que se puede reforzar en este tema. Bueno, yo te veo muy optimista y yo realmente quiero apoyar y trabajar bastante en esta área, indagar bastante y ver a ustedes como una alternativa ya real, oficial, en el sector de la instalación de sistemas solares fotovoltaicas utilizando los postes de madera en vez de estructuras en aluminio. Al menos, vuelvo y repito yo, que lo veo mucho es dentro de esas aplicaciones en el agro, porque pues por razones obvias en una estructura residencial o empresarial que está sobre la cubierta, pues absolutamente nada que ver el poste de madera, pero en agrovoltaica sí tenemos muchas aplicaciones. Ahora, vuelvo y repito y hago un énfasis en eso, no es que el panel se esté colocando directamente sobre esa estructura, sino que sobre la postería de madera va a ir el riel de aluminio para garantizar la sujeción del panel solar. Pero bueno, dentro de ese optimismo que usted maneja, ¿cómo estaría viendo usted a Construinmuniza dentro de 5 años? ¿Cómo ve la evolución? Vemos a Construmuniza muy fuerte en el tema agrovoltaico, muy fuerte, porque sé que podemos hacer unas alianzas muy grandes y unos negocios muy grandes con proyectos de gran magnitud. Entonces lo veremos en 5 años como un referente en el sector de una alternativa que nació de una necesidad propia que fue entregada al sector de una manera que hasta el momento ha sido bien retribuida por las personas. Entonces, si este es el impacto que se generó en tan pocos meses, imagínense en 5 años todo lo que podemos hacer juntos. Bueno,
ya para terminar, usted me habla, tuvo muchos interesados, mucha gente que entró a su stand con mucha curiosidad. ¿Qué mensaje final le daría usted, no solamente a los que pudieron ingresar a su stand y ver el producto y la aplicación y todo esto, sino a quienes no pudieron estarlo o que no fueron a la feria? ¿Qué mensaje les daría con relación a usar madera en sus proyectos? El mensaje para todas las personas que nos están viendo y que nos visitaron es que se den la oportunidad de conocernos, de escuchar nuestra propuesta que se está realizando el día de hoy, que permitamos hacer esas alianzas que vayan en pro a la energía solar y que podamos juntos construir la forma de un mejor país y un mejor planeta. Bueno, hay que dar ese mensaje para todos ustedes, una invitación cordial, sobre todo a aquellos que están trabajando proyectos en el sector del agro o proyectos dentro de la ciudad, proyectos urbanos que necesiten cierto paisajismo. Bueno, Julián, ya para terminar, quisiera preguntarte algo con respecto a la feria, de lo cual indirectamente tuvimos que hablar aquí mucho, primera vez, pero bueno. Pero hay aquí una pregunta muy directa y es que ustedes debutaron este año en la feria y me gustaría saber qué aprendizaje tuvieron de la feria, qué fue como el valor agregado, las expectativas que ustedes llevaban, si se cumplieron, quiénes los visitaron, de qué ciudades, de qué países y qué tan satisfechos salieron ustedes de Exposolar Colombia 2025. Claro que sí, nosotros llegamos con muchas expectativas a la feria. Nosotros hemos estado en muchas ferias y muchos sectores en los cuales hemos tenido la posibilidad de exponer nuestros productos, pero encontramos un punto muy relevante en visitar Exposolar, que las personas que nos visitaron, que fueron muchas las personas que visitaron nuestro stand, fueron muy receptivas a la información. Y para nosotros fue muy importante que fue una feria muy organizada, desde la instalación de nuestro stand hasta la desinstalación del stand. Siempre el personal fue muy receptivo a todas las necesidades que en el momento nos encontramos. Y algo muy importante que quiero resaltar y es la capacidad de convocatoria que tiene Exposolar, porque cuando uno como empresa llega a hacer su labor comercial, encuentra que para nosotros es muy importante la cantidad de personas que nos puedan visitar y la calidad de personas que también nos van a visitar. Entonces encontramos personas del país, encontramos desde La Guajira, desde zona centro, o sea, todas las personas que nos visitaron venían de muchas partes del país. También pude tener relación comercial con personas del Ecuador, personas del Perú, personas de Venezuela, personas de México. Encontramos que muchos países estaban interesados y sorprendidos con el avance tan importante que ha tenido Colombia y que Exposolar es ese escenario que nos permite a nosotros llegar con nuevas alternativas como la que estamos ofreciendo. Entonces, muchas gracias a toda la organización, muchas gracias, don Carlos, por generar este tipo de espacios, y yo sé que a futuro nos vamos a volver a sentar con nuevos proyectos, con nuevos productos que nos van a generar un avance significativo al sector. Bueno, entonces contamos con ustedes para el 2026 en el 10º aniversario. Cuente con nosotros, allá vamos a estar con todo lo que hemos hablado, con todos los estudios ya finalizados y con una mejor oferta que sé que vamos a hacer muchos proyectos juntos. Bueno, yo le prometo que estudiemos un proyecto bien interesante de todos estos que los visitaron y hagamos una réplica en la feria, o sea, que la gente vea algo realmente debajo de esos paneles, como una especie de maqueta a escala bien interesante. Bueno, Julián, no me queda nada más que agradecerte por este espacio, por este tiempo que has dedicado al Café con Exposolar. A mí me encanta tener estas nuevas noticias, mostrar nuevos proyectos, nuevos eslabones que se van a unir a la cadena de valor, porque seguimos creciendo el sector, seguimos consolidando ese paradigma de que estamos gestando una nueva clase empresarial. Y mire, un sector tan especial como el maderero, que está dedicado básicamente a la construcción y al agro, pero como estacones y para otras cosas de la construcción,
ahora lo podamos ver dentro del sector solar. Para mí eso es grato, pues, buscar nuevos proyectos y nuevas alternativas. Entonces, mil y mil gracias por haber aceptado nuestra invitación y un abrazo fuerte. Nos estaríamos viendo el año entrante en la feria e igualmente para todos ustedes que nos están viendo en este programa, vuelvo y repito, 16 países, decirles que muchas gracias por estar cada 8 días con nosotros e invitarlos para que nos acompañen en el capítulo ya número 177 de la próxima semana de Un Café con Expo Solar. Recomendarles, como siempre, que se suscriban a nuestro canal de YouTube Expo Solar Colombia, donde van a poder ver estos casi 200 capítulos archivados todos en una sola carpeta para que ustedes puedan ver cuáles son todas estas empresas que están haciendo posible la transición energética en América Latina y el Caribe. ¿Cuál es el profesionalismo y la idoneidad con que estamos contando para hacer una transición justa, pero sobre todo ética y muy profesional en la región? Así que un abrazo para todos y nos vemos dentro de 8 días en Un Café con Expo Solar. Muchas gracias. Listo, Carlos, muchas gracias por el espacio y espero poder hablar con todas las personas que estén interesadas en estos proyectos. Muchas gracias. Un Café con Expo Solar, el programa de entrevistas con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios.